Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La devoción al Sagrado Corazón nació de las revelaciones que Jesús le hizo a Santa Margarita María de Alacoque, una religiosa de la Orden de la Visitación, en el año 1675. Jesús le reveló cuán grande es su amor por cada ser humano y cuánto sufre por los pecadores. Iniciamos nuestra celebración cantando. Antes de que la espera desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía hoy, en este viernes de la gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. En vos confiamos. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía pedimos esa gran misericordia, ese gran amor del corazón de Jesús, que mira nuestra vida y nos pasa la mano para que podamos hacer un camino de santidad. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios misericordioso, que nos abres los tesoros infinitos de tu amor en el corazón de tu Hijo, traspasado por nuestros pecados. Te pedimos que al presentarte el homenaje de nuestra devoción, cumplamos también el deber de una digna reparación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado, en un día de nubes y tinieblas. Las sacaré de entre los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las traeré a su propio suelo y las apacentaré sobre las montañas de Israel, en los cauces de los torrentes y en todos los poblados del país. Las apacentaré en buenos pastizales y su lugar de pastoreo estará en las montañas altas de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán con ricos pastos sobre las montañas de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar, oráculo del Señor. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y sanaré a la enferma, pero exterminaré a la que está gorda y robusta. Yo las apacentaré con justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por Él de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola. Si alguno tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría. Y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos celebrando esta gran fiesta, esta gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Corazón, lev, el corazón, lo esencial, lo primordial. Recuerden que el corazón siempre en la Biblia, en la antigüedad se pensaban que es el centro, el motor de la vida del hombre. ¿Es cierto? Porque acuérdate como mañana a la ñora y noroína, ¿qué pasaba, queridos amigos? Y bueno, la observación siempre. La de cultura de corazón, de ruipare mañana, o si no, el hecho simplemente de cortarte, o vender entonces les hacía entender, la vida, incluso ellos dicen que la sangre, Adam. Queridos amigos, la sangre era la vida. Para ellos ahí estaba el centro de la vida. Por eso es que se habla mucho, ¿verdad?, de la sangre, y como la sangre es bombeada, es esparcida por todo el cuerpo a través del corazón, entonces y aquí está el centro de toda nuestra propia existencia. Bueno,
Y desde aquí entonces esta importancia tan grande, queridos amigos, nosotros estamos escuchando desde este Evangelio de San Lucas, en que fariseos, escribas, están escuchando esta parábola y Jesús les dice lo de las 100 ovejas que se pierde una. Entonces, es como decir, dice, deja una, no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la una que se había perdido. ¿Qué característica está queriéndonos decir que una oveja, detrás de una oveja tiene que ir este pastor? Este corazón que ama, este corazón que late, ¿verdad?, por su rebaño. Upeaco dice que ese uno, cada uno de nosotros es demasiado importante. Porque ñandeko y catuya ahí se corre con 99, hamba épico shela o cañero peato usupe lobo. Hamba aéreo ahí porque macaneó y se perdió y que se vea esa oveja. Lleva, todo se sabe. Sin embargo, queridos amigos, el mismo hecho de pensar, ¿verdad? Él podría haber dicho también, total, haré con 99 dentro de pocos meses. Aquí hay muchas que están preñadas. Dentro de poco se me va multiplicando, como hay más la 99, cota 120, 130. Apeisa lleva ñañimón que tañan de nuestro interior. Pero sin embargo, yo soy capaz, este pastor es capaz de ir detrás de esta que está perdida. Queridos amigos, al celebrar el Sagrado Corazón de Jesús, hoy estamos celebrando entonces la misericordia, el amor de Dios para con nosotros. Y esto nos presenta la Biblia de capo a rabo, ya lleva. Es decir, del principio, Bereshit bara Elohim, desde esta primera palabra hasta el Maranatá, ven Señor Jesús. Las misericordias de Dios para con el hombre. Mísero, cor cordis, justamente quiere decir corazón. Y aquí te muestra esa misericordia. Porque, ¿quién será esta oveja? Por eso yo me voy a preocupar tanto de este que se había perdido. Quiere decir, queridos amigos, que cada uno de nosotros es fundamental, esencial en el corazón y en la vida de Dios. ¿Entienden, queridos amigos? Dios nos quiere, Dios nos ama. Yo vengo para ese que está enfermo. Así es que esto nos tiene que ayudar. Ñandeña mañana, ella lleva esa ñandeña y meñaina. Ñandera su página interiormente, ñandera su página ñandé como ovejitas. Somos, decimos en nuestra terminología, ovejitas negras. Alguno os reconoce, oye, llego oveja negra ahí en mi familia. Llego oveja negra dentro de mi país. ¿Por qué? Y porque si te cuento Toñan de Yara, ¿verdad? Que no hace falta ni contarle, porque hoy Cuapama lleva a hablar ella por ahí. Oveja bien negra, y no solamente negra, sino que ineai, justamente por las fechorías que estamos haciendo, ¿verdad? Y llevando a una nación tan rica, llevando a una población, a gente tan buena, tan linda, ¿verdad? Y podemos salir adelante. Saben, va a ganar la partido, ¿verdad? Con la fuerza y el entusiasmo. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque justamente es la gracia de Dios la que nos ha regalado todo, pero somos nosotros entonces que tenemos que mirar y darnos cuenta este corazón de Dios. Entonces, incluso con esta frase que termina el Evangelio, alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Alégrense conmigo. Vaya papeñan de Yara hoy. La ñandella yesa cuando y la yesa cuante, porque ese es el discernimiento, ¿verdad? La inteligencia. Detrás de la inteligencia, la libertad que nos ayuda a decidirnos para salir, apuntar, pero de un sentido positivo, de un sentido de que tenemos todas las cualidades y riquezas que Él nos ha dado. A bebé entonces ñandella güero guatá para la voluntad, porque eso quiere decir obrar, hacer. Es el Dios que se pone en camino, que nos busca y que nos vuelve a restablecer y nos vuelve, queridos amigos, a poner en el camino de nuestra propia salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos: Padre, ayúdanos a superar el miedo. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que fomenten la corrección fraterna y reconozcan la necesidad del perdón. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por los padres de familias, para que sigan acompañando a sus hijos y se sientan orientados y fortalecidos en la fe. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por todos nosotros, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, seamos más coherentes y abandonemos actitudes hipócritas. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, la inefable caridad del corazón de tu Hijo amado, de manera que esta ofrenda te sea agradable y sirva para reparar nuestros pecados.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, al ser elevado en la cruz, se entregó por nosotros con amor admirable, y de su costado herido brotó sangre y agua, dando así origen a los sacramentos de la Iglesia, para que atraídos todos por el corazón abierto del Salvador, pudiésemos beber con alegría en la fuente de la salvación. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están cielos, cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Hosana, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dios de amor, el Cordero que se entregó por nuestros pecados. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuando te digo, aquí estoy. Tomaré tu corazón y lo moldearé. Tus ojos no podrán creer lo que en ti haré. Serás otro y nada
Oración final. Señor y Padre nuestro, que este sacramento de tu amor nos haga fervorosos en la caridad, para que atraídos por tu Hijo sepamos reconocerlo en nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora, Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque